Entonces, vamos a comenzar. Perfecto, Chévere. ya está la grabación. Ok. Vamos a comenzar con la clase de patrón alveolar de esta corte. Eh, Tenemos que saber que hay distintos tipos de patrones pulmonares que los han ido abordando a lo largo de las distintas clases a través de los distintos síndromes que se les han ido explicando progresivamente. En este caso vamos a abordar lo que es el síndrome alveolar. Pero a modo de repaso, recuerden que hay otros síndromes que generan patrones pulmonares específicos, como son el síndrome intersticial, como son en el cual hay como tal distintas presentaciones, entre las que están los patrones lineales, reticulares, nodulares, los nódulos pulmonares solitarios, las masas pulmonares, y en este caso vamos a abordar lo que es la consolidación alveolar o el patrón alveolar, que va a permitirnos también abordar lo que son las atelectasias pulmonares, que son muy frecuentes y generalmente están asociadas a este tipo de patrones. Entonces, primero debemos definir qué es un patrón alveolar. Es el reemplazo del aire que se encuentra dentro de los alveolos donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso pulmonar por otro tipo de material, que generalmente tiene una densidad mucho mayor y que generalmente es de naturaleza líquida, ya sea en forma de agua, en forma de contenido hemático, en forma de secreción purulenta, entre otras. Entonces, esto se cataloga como enfermedad del espacio aéreo o patrón consolidativo. Entonces, debemos tener claro este concepto. Sencillamente va a haber una ocupación de lo que es la cavidad alveolar o el espacio aéreo alveolar por material de naturaleza líquida, de contenido líquido, que puede ser sangre, agua o pus. Acá en el dibujo le mostramos un esquema de lo que es el acino pulmonar. Allí vemos cómo, voy a señalarles, toda toda esta cavidad de sacos alveolares, donde debería haber aire, está ocupada por material de mayor densidad, y cuando decimos que es de mayor densidad, debemos comprender que en la rayos X de tórax la vamos a ver con características de color blanco, va a ser blanco en el rayos X de tórax, por eso es que decimos que tiene mayor densidad, es una lesión, van a verse como lesiones radio opacas, ok, blancas. Para ser más específico, ya vamos a explicar cuáles van a ser las características comunes, las características más frecuentes de las lesiones del patrón alveolar. Pero quiero que de esta lámina se lleven bien claro el concepto, que este espacio alveolar, que debería estar ocupado por aire, está ocupado por un material más radiodenso, que genera imágenes blancas en la rayos X de tórax. Pues quiero que vayan aprendiendo desde cero, entendiendo los conceptos. Entonces, ¿cuáles son los signos radiológicos específicos del patrón alveolar? Vamos a tener que se va a encontrar en la rayos X un aspecto algodonoso, es decir, los márgenes de la lesión van a ser mal definidos y difusos. Esta va a ser una lesión radiopaca, es decir, blanca de aspecto algodonoso. ¿Ok? Ya lo vamos a ver en las rayos X para que ustedes lo entiendan. Es decir, además, otra característica sine qua non, una característica esencial, casi que patognomónica, es el broncograma aéreo. Ya lo vamos a ver más adelante. Van a ver cómo se digiere esto, cómo se ve, qué es lo que nos interesa para los efectos de esta clase. El broncograma aéreo no es más que van a ver una imagen tubular radiolúcida, es decir, oscura, negra, ocupada por aire, dentro de lo que es esa lesión de aspecto algodonoso, dentro de esa condensación, que nos permite también, o que nos da un importante signo radiológico de un patrón alveolar. Vamos a tener también, como parte del síndrome alveolar, de estos patrones, los nódulos acinares, que ya los vamos a ver en la imagen también. Estos son producidos por exudado y coalescencia entre los acinos
ocupados. Los acinos son unidades en las cuales, pulmonares, para explicárselo en términos muy coloquiales, en las cuales debería haber aire. Entonces, estos acinos y sus componentes están ocupados por un contenido radiodenso, radiopaco, líquido, o de cualquiera de las características que explicamos anteriormente. Entonces, varios de estos acinos ocupados por este contenido coalescen entre sí. Y así es como se van formando las condensaciones, ¿ok? Las consolidaciones alveolares. Entonces, este patrón tiene una característica de que puede generarse con gran rapidez y que se puede extender con facilidad, pero también tiene una regresión bastante característica, puede resolverse con el tratamiento adecuado. Y otra característica muy importante es que va a ocultar los vasos. Los vasitos sanguíneos, recuerden que en la rayos X de tórax se ve como una ramificación arboriforme que nace desde el ilio y se extiende hacia la periferia de los campos pulmonares. Entonces, en este caso, fíjense, vayan imaginándose la rayos X, van a ver una lesión algodonosa, blanca, de bordes difusos, mal definidos, van a ver especies de imágenes tubulares en su interior que serían radiolúcidas, es decir, oscuras, y van a ver cómo esas lesiones radiopacas dentro de esa zona coalescen o se unen dentro de esa gran lesión. Además, van a ver que eso está ocultando esos vasitos sanguíneos que deberían verse normalmente en la rayos X de tórax. Y el volumen pulmonar generalmente está conservado, no hay alteraciones del volumen pulmonar. Entonces, ya vamos a ver imágenes de donde vamos a recalcarle nuevamente todos estos signos, pero deben tener en cuenta nuevamente que estas lesiones se caracterizan por tener bordes mal definidos. Esto se genera gracias a la extensión del proceso a través de varios poros, los poros de Kohn, los poros de Martin y los poros de Lambert, que son poros o canales anatómicos que se encuentran a nivel de lo que son los alveolos respiratorios. Como ven en la imagen de acá arriba que les señalo, acá tenemos un canal de Martin que comunica dos bronquiolos respiratorios y que la razón de ser anatómica de estos canales es que permite una distribución más uniforme del aire que entra en nuestros pulmones a nivel de los alveolos, pero así como tenemos los canales de Martin, tenemos los canales de Lambert que comunican ese bronquiolo con lo que es el alveolo pulmonar, y tenemos también a un nivel ya más distal lo que serían los poros de Kohn, que son comunicaciones en forma de poros, valga la redundancia, entre lo que son los tabiques interalveolares y que van a permitir, como les dije, distribuir el aire uniformemente entre todas las cámaras alveolares. Pero ¿qué sucede? Que así como distribuyen el aire, cuando hay procesos infecciosos o consolidativos, también se pueden extender a otras regiones, a otros alveolos, a otros acinos, a través de todas estas estructuras. Es decir, que también favorece la diseminación de la infección. Bueno, acá vemos en la imagen de abajo una lesión de consolidación, donde tenemos varias de las características que les mencioné. Tenemos una lesión radiopaca, en este caso la lesión tiene bordes bien definidos, no es lo común, pero hay una excepción. La excepción es cuando alcanzan las cisuras. Ok, en este caso, por tratarse del pulmón derecho, estamos viendo que alcanzó la cisura media o la cisura menor. Entonces, que en esos casos, cuando esos procesos de consolidación alcanzan esta cesura, tienen características ya más o menos definidas, como en este caso que es más o menos triangular. Vemos una lesión radiopaca, donde hay coalescencia de lesiones algodonosas, difusas, mal definidas, y donde no vemos, fíjense que en esta zona de arriba y en la zona por debajo de la lesión se ven como ramificaciones radiopacas o blancas, que son los vasitos sanguíneos que salen desde el ilio. Fíjense que a nivel de la lesión no podemos identificar
esas ramificaciones porque hay se ocultan los vasos sanguíneos, no son visibles, y otra característica que nos ayuda a diferenciar este signo o este patrón alveolar de otros patrones. Como les decía, el broncograma aéreo se trata sencillamente de esto: el bronquio que ingresa, o los bronquios que ingresan y se diseminan, se distribuyen de forma ramificada por todo lo que es el campo pulmonar, va a aparecer dentro de la lesión alveolar, dentro de la consolidación, como una estructura tubular ramificada y radiolúcida. Eso es a lo que llamamos broncograma aéreo. También podemos tener signos de alveologramas, ¿ok? Entonces tenemos así también como otro de los signos, ya que estamos abordándolo de forma un poco más detallada, el nódulo acinar. El nódulo acinar es un nódulo, como bien ven acá, esta lesión, un nódulo de bordes mal definidos, de aproximadamente 5 a 10 milímetros, de característica radiopaca, algodonoso, bordes mal definidos, difuso, que se ubica generalmente en los campos pulmonares y que tienden a coalescer. Cuando coalescen, forman esas lesiones radiopacas uniformes, esas zonas de coalescencia forman zonas más radiopacas, más, un poco más definidas, que ocultan los vasos, que son más blancas, como esta zona que ustedes ven acá más grande, es una coalescencia de todos esos nódulos acinares ocupados por lo que sería contenido de una radiodensidad mayor. Ok, entonces quiero que tengan claro eso. Acá vemos, por ejemplo, fíjense cómo en esta imagen podemos observar señalado por la flecha un broncograma aéreo. Allí se ve una pequeña ramificación de los bronquios, unas estructuras tubular como en forma de V. Si pueden ver, yo la veo como en forma de V, tubular, más radiolúcida, dentro de lo que es toda esa lesión alveolar. Entonces, ese sería un broncograma aéreo, otro importante signo de que estamos ante un patrón de tipo alveolar. Y bueno, seguimos viendo los bordes mal definidos. Ok, la localización de las lesiones. El signo de la silueta, más que todo, nos va a ayudar a identificar, como ya han explicado en clases anteriores, si la lesión se encuentra anterior o posterior, ya sea a la silueta cardíaca, ya sea al arco aórtico, a estructuras vasculares del mediastino, al diafragma, a estas estructuras, ¿ok? Entonces, fíjense, en este caso, en el caso A, vemos cómo la consolidación, en este caso, borra la silueta cardíaca. Eso nos indica que está anterior a la silueta cardíaca, pero en la imagen B, ven cómo se proyecta por detrás de la silueta cardíaca, es decir, todavía podemos diferenciar la silueta de lo que es en este caso, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, y por eso nosotros decimos que se encuentra por detrás de la silueta cardíaca. Esto nos puede ayudar a ubicar un poco más la lesión. Recuerden que para ubicar las lesiones es necesario la rayos X PA y lateral. No podemos ubicar la lesión con una sola rayos X. Esto es algo que van a repasar y si desean, van a memorizar en casa, pero a forma de facilitar el aprendizaje, yo les recomiendo que si quieren profundizar en esto, se aprendan la segmentación pulmonar en la rayos X de tórax, porque básicamente lo que nos explica esto es que cuando hay afectación de un segmento determinado, esto puede involucrar, sobre todo si esos segmentos están allí cercanos o contactan con lo que es la silueta cardíaca. Cuando estos segmentos se ven afectados, puede haber borramiento de la silueta cardíaca o de las estructuras que están mediales a ella, a ese segmento, y se puede generar el signo de la silueta. Por ejemplo, borra el borde cardíaco, es anterior, como bien lo decíamos. Entonces allí te dan unas indicaciones específicas del lóbulo medio, segmento anterior del lóbulo superior o língula. Son segmentos que están
adyacentes allí a esa estructura, y por eso cuando hay una consolidación o un patrón de consolidación en esa zona, puede borrarse la silueta cardíaca. Eso es lo que se especifica con más detalle en esta lámina. Bueno, la clasificación de estas lesiones pueden ser focales, lobares, como por ejemplo en la neumonía, en la hemorragia, en las neoplasias, el edema localizado. Pueden ser multifocales, ya vamos a ver imágenes de cada una de ellas, como en la neumonía también. Recuerden que las neumonías pueden ser tanto focales como multifocales, unilaterales o bilaterales. Eh, Puede ser también las multifocales con mucha lógica por procesos inflamatorios, por problemas vasculares o por neoplasia también, ejemplo, una metástasis que genere lesiones multifocales. Podemos tener también lesiones difusas, ya sea por el edema agudo de pulmón, las neumonías atípicas, las hemorragias difusas, los tumores, las proteinosis alveolar y las microlitiasias, ¿ok? Entonces todo esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. La neumonía se caracteriza porque hay una condensación lobar-segmentaria. Las lobares son más características de las infecciones neumónicas de tipo bacteriana. ¿Ok? El principal agente causal de estas neumonías, como ustedes saben, es el neumococo. Cuando tenemos neumonías lobulillares, recuerden que el lobulillo es la estructura principal funcional de lo que es el parénquima pulmonar. Tenemos entonces que puede ser más, eh, con mayor frecuencia causado por procesos virales o el micoplasma neumonía, por ejemplo. En estos casos vamos a tener engrosamientos peribronquiales asociados a la densidad alveolar y disminución del volumen pulmonar. La densidad confluente que borra imágenes vasculares normales y en estos casos pueden ocasionar una atelectasia segmentaria. Ya todo esto lo vamos a ver en imagen. La clínica, importante. Siempre hacemos hincapié en la clínica. Ideal. Tú puedes saber toda la teoría que quieras. Puedes ver las imágenes que tú desees. Inclusive puedes tener localizadas las lesiones. Pero si no hay clínica y semiología, no vas a lograr el diagnóstico correcto. No es lo mismo una condensación o una infiltración allí a nivel pulmonar que esté asociada a signos característicos de una neumonía, a que tengamos ese patrón alveolar asociado a otro signo y a una clínica que nos sugiera otro tipo de patología distinto a la neumonía. Tenemos que siempre pensar, correlacionar las imágenes con la clínica. No se hace un diagnóstico solo por imágenes. Hay que siempre complementarlo con la semiología. La bronconeumonía, la vía aérea está afectada con llenado de signos adyacentes, como ya les explicaba. Hay un patrón nodular multifocal, múltiples nódulos radiopacos, de bordes mal definidos, de características difusas. En este caso no hay broncograma aéreo en la bronconeumonía. Hay una afección en la que no hay broncograma aéreo y hay pérdida del volumen asociado. O sea que las pérdidas de volumen pulmonar también pueden asociarse a los patrones de consolidación, a estos patrones alveolares. Ok, la neumonía lobar, tenemos una consolidación homogénea, con o sin broncograma aéreo. No siempre van a estar todas las características en la lesión. No siempre vamos a ver todo. Pero si ustedes ven, si ustedes les llega un paciente con clínica respiratoria, con tos, de paso la tos hay una expectoración, ya sea verdosa, grisácea, con características infecciosas. Además de eso, tenemos al paciente con fiebre por varios días, una leucocitosis en la hematología completa y vemos un patrón de consolidación en el cual no hay broncograma aéreo, pero vemos que hay un patrón allí con nódulos acinares, coalescencia de los mismos, donde vemos que se ubica está focalizado en un área, en alguno de los lóbulos pulmonares, o afecta por completo algún segmento, así no haya el broncograma u otro signo, ya con eso es suficiente como para nosotros sugerir que hay un patrón de condensación alveolar, que podamos estar enfrente de un proceso neumónico. Puede haber en algunos casos inclusive pérdida de volumen. Ustedes saben que
hay neumonías que pueden causar este tipo de características de patología. La neumonía intersticial, hay un extenso engrosamiento peribronquial, va a generar más que todo un síndrome intersticial, un síndrome característico, y hay áreas de colapso subsegmentario, también lo podemos conseguir. La neumonía redonda es un área redonda de consolidación frecuente en la infancia que puede progresar al ovular. Acá tenemos lo que queremos ver, las imágenes, los ejemplos. Fíjense cómo hay una lesión radiopaca, difusa, de bordes mal definidos. No vemos vasos sanguíneos a su través. Fíjense cómo se ven los vasitos sanguíneos en esta zona, para que tengan un ejemplo de referencia. Cómo se ven esas ramificaciones, aquí eso se pierde por completo. Fíjense que podemos decir que se ven acá hay nódulos acinares, radioopacos, y acá hacia el centro confluyen más los unos con los otros, ¿ok? Entonces tiene suficientes características para nosotros afirmar que se trata de un síndrome de condensación, de un patrón alveolar focal en este caso, ¿ok? Entonces acá tenemos las lesiones focales también. Fíjense que esto es indudablemente, tenemos que obviamente hacer diagnóstico diferencial según la clínica del paciente. Fíjense cómo se ven los vasos sanguíneos, cómo se ve la trama broncovascular del lado derecho, pero fíjense cómo a través de esta lesión no se ve uno de los signos que les comentábamos al principio. Además de eso vemos una lesión ya redondeada, pero de un borde difuso o difuminado, como algodonoso. En la imagen nosotros tenemos que preocuparnos por buscar los broncogramas aéreos. Por acá podemos ver quizá un broncograma aéreo pequeñito, hay que tener un poco de malicia para verlo, ¿ok? Y vemos que es una lesión radiopaca ubicada en el campo pulmonar izquierdo. Podemos identificar qué lóbulo es. Si es el superior o el inferior, necesitamos la rayos X lateral para tener la completa seguridad de que está en el lóbulo superior, ¿ok? No podemos hacerlo solo por esta. Y además de eso, saber localizar todas estas lesiones es importante, porque cuando ustedes van a su diagnóstico, no solamente tiene una neumonía, ¿dónde? Tiene un proceso de consolidación pulmonar, un patrón alveolar, ¿dónde? Ah, bueno, yo creo que no, tenemos que dar el diagnóstico, así no esté dando un diagnóstico como radiólogo, se tiene que dar el diagnóstico lo más preciso posible. Está ubicado, bueno, en el lóbulo superior del pulmón izquierdo, de tales y tales características. Entonces, acá tenemos que abordar también lesiones como el embolismo pulmonar, en la cual hay un edema importante y hemorragia, tiende a generar hemorragia en los espacios aéreos. Entonces el aspecto es similar al de una neumonía lobar, que es lo que nos va a ayudar a identificarlo también, la clínica y lo que es el abordaje clínico del paciente y los estudios complementarios. Fíjense cómo acá, no me alcanza acá el cursor, pero vean la esquina inferior izquierda del lóbulo pulmonar derecho en la imagen, cómo está ocupado todo lo que es el ángulo costo diafragmático derecho, ¿ok? En este caso se trata de un proceso de hemorragia en ese espacio, producto de un embolismo pulmonar. Y fíjense cómo la lateral, en la rayos X lateral de tórax, se ve también hacia lo que es el ángulo inferior, inclusive allí borrando lo que es la silueta cardíaca en ese ángulo inferior anterior, allí, en ese receso que está, déjenme decirle, puedo señalar hacia acá. Entonces, eso, ¿cómo lo vamos a diferenciar? A través de clínica, clínica y más clínica. Acá tenemos lesiones focales también producidas por hemorragia. Fíjense que es difícil diferenciar estas lesiones de una neumonía, muy difícil diferenciar esas lesiones de un proceso neumónico. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Estudiando el contexto en el cual estamos
haciendo los estudios paraclínicos a este paciente. Por acá tenemos, fíjense, una lesión radiopaca, algodonosa, de bordes mal definidos, difuso. Vemos allí a su través, inclusive por acá podemos tener unos pequeños broncogramas también. Vemos lesiones allí. Recuerden que el patrón alveolar no solamente es por infecciones. Recuerden que, como les decía al principio, puede ser por lo que son, es la ocupación del espacio aéreo por sustancias de mayor radiodensidad, como es el líquido, la sangre, material purulento, material procedente del edema, como por ejemplo en el edema agudo de pulmón. Tengan eso siempre presente, no todo es una neumonía. Acá tenemos lesiones focales, en la 1 una neumonía lobar, se la señalo si no lo han visto. En la número 2 una hemorragia pulmonar. Fíjense que no hay casi diferencia entre la hemorragia pulmonar y la neumonía lobar, porque tienen la misma, generan la misma radiopacidad, en la misma densidad. En la número 3 vemos una neumonía organizada bastante compleja. En la número 4 vemos un infarto pulmonar. Fíjense cómo se ve acá un infarto pulmonar producido por la embolia pulmonar, que se los mostraba anteriormente. En la número 5 vemos un edema pulmonar característico con alas de mariposa. Seguramente si vemos la otra parte de esta radiología, vamos a ver el signo de alas de mariposa. En el número 6 vemos una sarcoidosis que también genera un patrón similar. Doctor Palermo, disculpe que le interrumpa. Ajá, indícame. Ya le queda 1 minuto de esta primera programación. Ok. Y desea, calcule 1 minuto de clase o pues nos vemos en la siguiente, el siguiente link que va a tener pues evidentemente la misma clave. Sí, vamos a entrar una vez al otro. Ok, perfecto.